Hola, buenos días. No sé si me escuchan bien. Raque, ¿puedes abrir Sí, tu hola, micrófono? Hola, buenos días, Raque, ¿cómo estás? muy bien, ¿y usted? Pues acá intentando aprender un poco de esto. Deja, porfa, tu micrófono, bueno, si no tienes mucho ruido atrás, deja tu micrófono abierto, no hay problema, porque nada más estamos tú y yo ahorita. Ah, ok, sí, sí, sí. ¿Sí? Órale, pues, me parece que todavía Abraham no se une con nosotros, ¿verdad? No, todavía no. Ok, mira, voy a, me parece que todavía no te abre ningún archivo, ¿verdad? No, dice que está empezando a compartir. ¿Ahí lo ves? Sí, ¿Sí? ¿Sí, sí? sí, Ah, ok, derecho público y privado. sí. Ok, vale. Te digo que dejes el micrófono abierto porque la verdad es que no sé qué es lo que se va presentando o bueno, qué es lo que te proyecta la pantalla y que no, tengo entendido que así se presenta o bueno, así tú ves la presentación, ¿no? Sí, así se ve. ¿Sí? Sas. Bueno, me parece que en la última clase, no recuerdo bien, ya tantas semanas que he pasado que ya no recuerdo en qué nos quedamos. Según yo, estábamos viendo lo de la teoría general del derecho, que era la distinción entre derecho público y privado, ¿es correcto? Sí, Va, ¿tienes alguna duda entre lo que es derecho público y derecho privado? Yo quería hacerles el día de hoy como un resumen o a poder abarcar los temas rapidísimo para hacerles como un recordatorio. ¿Tienes alguna duda o vemos rapidísimo el recordatorio y el resumen? vemos rápido el recordatorio. Por ¿Sí? favor. Órale, pues, digo para que recordemos o volvamos otra vez como que agarrar el paso en las clases. Decíamos, Raquel, que el derecho público era el conjunto de normas que regulaban la actividad del Estado en el ejercicio de sus funciones soberanas y en sus relaciones con particulares en su calidad de un poder público, ¿no? Pero que existían como varias corrientes doctrinas que señalaban las diferencias entre un derecho público y lo que era el derecho privado, ¿no? ¿Qué es el derecho privado? Solamente es la rama del derecho que se ocupa o regula relaciones entre particulares, ¿no? O sea, lo que es el derecho privado solo va a regular relaciones entre particulares, ¿no? Cuando interviene el Estado, bueno, entonces ya se le denominará derecho público. Concretamente, ¿cuáles son las distinciones? Bueno, yo te hice aquí un cuadro comparativo entre lo que era el derecho privado y lo que era el derecho público. Y dice el derecho privado, de acuerdo a un criterio tradicional que se tiene, es que si los sujetos que intervienen en esa controversia o en esa relación es el Estado, entonces estamos hablando de que es un derecho privado, ¿va? Y para cuando es el derecho público, igual, el criterio tradicional dice que si uno de los sujetos, bueno, no, mejor dicho, si los sujetos intervinientes no es el Estado, entonces será el derecho público, ¿no? O sea, el derecho público, en derecho público el Estado está como en una jerarquía superior a de los particulares, ¿no? Solo imparte o tiene la facultad de brindar una potestad, una jurisdicción, ¿sí? Sí, Y en cuanto a lo que es el derecho privado, las normas son de corte dispositivo. ¿Qué quiere decir de corte dispositivo? Bueno, pues que está como más en arbitrio o decisión de los particulares, si ellos llegan a algún acuerdo, algún convenio, pues vaya, la norma no se aplica. ¿Por qué? Porque lo que se aplica es lo que los particulares o los implicados llegan a un arreglo o a esa autocomposición, ¿no? Que son, bueno, herramientas o soluciones, convenios, árbitros, conciliaciones que ellos puedan llegar a tener, ¿no? Poníamos de un ejemplo, bueno, en una compra-venta, si una parte le debe a la otra, o no, o en un pagaré le debe a otro, pues vaya, pueden llegar a arreglar el decir, bueno, yo no te pago intereses, solo te pago el capital, ¿no? Si así lo llegasen a arreglar, pues vaya, no se aplica la norma. En distinción a lo que es en el derecho público. En el derecho público, las normas siempre serán imperativas. No se pueden dejar al arbitrio, a la decisión, al convenio o al arreglo que tengan las partes, ¿no? El Estado siempre va a hacer valer
su decisión, ¿sí? ¿Tienes dudas hasta acá, Raquel? No, ninguna, todo claro. Sí, sí, ya recordamos lo que era el derecho público y lo que era el derecho privado. Ya. Ok, bueno, decíamos acá, derecho privado supone relaciones de posiciones de igualdad, pues sí, porque los particulares, uno frente al otro, sujeto activo, sujeto pasivo, siempre estarán como en la misma circunstancia o en el mismo nivel, uno no será otro más, ¿no? Uno no pesará más que el otro. En el derecho público, pues, ¿quién va a ser el superior? Obviamente el Estado, ¿no? Su posición soberana, el Estado o esa facultad que tiene el Estado, todos los poderes públicos, él estará jerárquicamente en un nivel superior a lo que son los particulares. En el privado solamente tiende a favorecer intereses de particulares, ¿no? O sea, lo que son los individuos que intervienen. Y en un derecho público, pues lo que pretenden prevalecer o proteger, pues es el interés colectivo, el interés público. Y bueno, en el derecho privado las relaciones son de coordinación. Si hay arreglo, si hay concordancia, si hay convenio, si hay arreglo entre los particulares, pues vaya, eso es lo que pretende realizar, ¿no? Y en lo que es el derecho público, pues es una relación de subordinación, ¿vale? Los sujetos siempre se van a subordinar a lo que dicta el Estado. Ahora, ¿cuáles son las ramas en concreto del derecho privado? Pues decíamos, ¿no? Lo que es el civil, bueno, derecho civil, derecho mercantil, derecho internacional privado, que ahí la característica de lo que era el derecho internacional, ¿no? Decíamos, bueno, el derecho internacional, como habla respecto de todos los que están a nivel mundial o de todos los países, bueno, tenemos derecho internacional privado, civil, ¿no? O sea, todas las materias, pero esta distinción lo realiza. Derecho público, pues vaya, es el derecho constitucional, derecho administrativo, penal, tributario, procesal, internacional público. Y pues vaya, hay otra distinción o otra rama que se refería a los del derecho social. ¿Sí te acuerdas cuál era el derecho social? Que bueno, aquí no lo señalé, pero que no hay que perderlos de vista. ¿Recuerdas cuáles eran las ramas o las disciplinas del derecho social? Eran los que dirigían a las personas, ¿no? ¿Cómo que los que dirigían las personas? Ajá, era más como parte del derecho público, porque se encargaba de cierta manera de las personas. Sí, bueno, sí, se encarga de las personas, todos los derechos se encargan de las personas, pero, o sea, ¿cuáles eran las materias? Que decíamos, bueno, estas son de derecho social y son de reciente creación. En algún módulo anterior lo llegamos a ver, decíamos, bueno, dentro del derecho privado y público tenemos un derecho meramente social, ¿no? Y que lo que pretende pues es proteger por los intereses de una colectividad en cuestiones laborales, en concreto, pues. Sí, ¿Cuál sí. era el derecho del trabajo, ¿no? Ah, sí, cierto, sí. Ok, entonces tenemos ahí, en cuanto a lo que es derecho social, es del derecho laboral y de seguridad social, ¿no? Entonces, esas ramas, digo, no están aquí involucradas no porque no sean materia de derecho, sino porque se consideran como derecho social. Ay, ya me perdí de la presentación. Bueno, acá. ¿Cuáles son las disciplinas jurídicas auxiliares? Tenemos tres, que es derecho comparado, la historia del derecho y la sociología jurídica, ¿no? ¿Qué estudia? No les puse la definición porque no vamos a ver en concreto estas, pero te la señalo yo. ¿Qué estudia el derecho comparado? Bueno, los distintos ordenamientos jurídicos que regulan a distintos países en determinada época, en determinado lugar, hace una comparación de distintos ordenamientos jurídicos, de distintas disposiciones, constituciones, ¿no? Pero la diferencia, lo mismo hace la historia del derecho, compara o ve la evolución, el desarrollo
de lo que son los distintos ordenamientos jurídicos en distintos lugares en diferentes etapas o épocas del tiempo. La diferencia entre uno y otro es que el derecho comparado lo que hace es que únicamente se aboca a el ordenamiento jurídico vigente. Espérame tantito, Raquel, porfa. Sí, Perdón. no se preocupe. Ok, te decía que ¿cuál era la distinción entre el derecho comparado y la historia del derecho? Es que en el derecho comparado lo que veían era disposiciones o ordenamientos jurídicos vigentes, positivos, ¿no? Que aún se estuvieran aplicando en ese lugar, en esa época. Y la historia del derecho solamente ve ordenamientos o la comparación de distintos ordenamientos jurídicos en lugares y tiempos distintos, pero de derecho que ya no es aplicable, que ya no es vigente, ¿no? Derecho muerto, pongamos. ¿Sí? Sí, Ok. Y bueno, la sociología jurídica en sí, pues trata de comprender, asimilar, estudiar los factores sociales, humanos, condiciones de la sociedad en sí, que llegan a formar o hacer formar lo que es el derecho y el efecto que ya una vez creado el derecho, ya una vez creadas las normas, los códigos y las leyes, qué efectos tiene sobre la sociedad, ¿va? Ahora, ¿qué es el derecho constitucional concretamente? Acuérdate que este es parte del derecho público y pues su estructura fundamental es el Estado, así como la estructura o conocer las funciones y los órganos, de los órganos del Estado obviamente, y las relaciones que tienen entre sí y los particulares. ¿Me podrías dar un ejemplo de cuáles son los órganos del Estado? las dependencias, no, Sí. podrían ser las dependencias de gobierno. Sí, digo, sí, son las dependencias de gobierno. ¿Por qué? Porque es esa estructura o son las herramientas, las dependencias de gobierno, es la estructura o son las herramientas que el Estado creó para cumplir con sus fines, ¿no? Entonces, los poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y judicial, para que cada uno de esos poderes cumplan con sus fines, para lo que fueron creados, deben de llevar, no lo pueden hacer de manera subjetiva, ¿no? No lo pueden dejar solamente como algo en escrito, sino lo tienen que hacer a través de una herramienta y por eso crean instituciones, ¿no? Dependencias. Entonces, bueno, las relaciones y las funciones entre esos órganos, entre sí, y los particulares es lo que constituyen el derecho constitucional. Solo que aquí hay se confunde muchísimo con lo que es el derecho administrativo, porque el derecho administrativo también lo ejerce el Estado, pero ¿cuál es su fin específico del derecho administrativo? La administración pública. Ese es su único fin, ¿no? O sea, digo, también le ejerce el Estado, pero su finalidad, su única función es la administración pública, distinción a lo que es el derecho constitucional. El derecho constitucional pues ve las funciones y estructuras de los órganos, más no de la administración, ¿va? Bueno, ¿qué es la administración pública? Es la actividad a través del cual el Estado y los sujetos auxiliares de como tú bien lo dices, bueno, un sujeto auxiliar puede ser una dependencia pública, obviamente no la dependencia, ¿no? Sino el titular de esa dependencia. Los titulares de las dependencias, pues son sujetos auxiliares que tienden a la satisfacción del interés colectivo, ¿no? Aquí dice, cuando el Estado dentro de sus límites que le ha señalado el propio derecho, persigue sus intereses, desarrolla una actividad administrativa. La distinción entre la actividad administrativa y jurisdiccional estriba que mientras en la primera el Estado persigue directamente sus intereses, en cuanto a que pueden ser directamente perseguidos, y en la segunda únicamente intervienen para satisfacer intereses de otro que ha quedado sin satisfacción o que no pueden perseguirse directamente. No sé si lo entendiste. A sí, pero me surgió una duda con el derecho constitucional. Ok, dime.
si el derecho constitucional es ayudado por dependencias de gobierno, Ajá. Es como si no cumplen o no protesten, no llevan a cabo esa ayuda, como cómo es castigado, sancionado, o sí, como, Ah, como ok. Vale, tiene sus propios procedimientos. A ver, te platico. Sí, sí el derecho constitucional no ve el cumplimiento de, aquí va el derecho administrativo y por eso la diferencia. El derecho constitucional solo ve las funciones que ejerce el Estado con base a la Constitución, y esa es su principal estudio, su principal base, su principal función, estudiar la Constitución, porque la Constitución le da la estructura, fin y creación del propio Estado. Acuérdate que la ley suprema es nuestra propia Constitución y que, bueno, el Estado no puede estar de manera arbitraria actuando sin algo que le dé esa legalidad o esa validez al actuar del Estado, ¿no? Entonces, el estudio del derecho constitucional solo es la Constitución, las funciones de sus órganos y la estructura de sus órganos. ¿A qué me refiero? Ahora lo explico mejor. Los órganos del Estado son 3 en concreto: legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Representados por cada uno de sus titulares. Para que esos titulares o esos poderes, órganos del Estado, cumplan con su función, lo hacen a través de herramientas creando instituciones, ¿ok? Pero el derecho constitucional solo va a estudiar esa función, esa estructura, no el cumplimiento, no la administración pública. De lo que tú me hablas es de un derecho administrativo. Entonces, ahora sí, ¿qué es la administración pública? La actividad del Estado a través de cual los sujetos auxiliares, cuando hablamos de sujetos, hablamos a los titulares de las dependencias, a los titulares de los órganos, las personas que en su carácter público, en su facultad pública, tienden a satisfacer no intereses propios o de su propio interés, sino el interés del Estado, de la colectividad, ¿ok? Te pongo un ejemplo. Cuando una autoridad, un juez, imparte justicia, dicta una sentencia, está realizando una función administrativa. Bueno, no, mejor. Él es un sujeto de la administración. Está siendo auxiliar para satisfacer un interés colectivo. ¿Cuál es el interés colectivo? Bueno, que no existan controversias, mantener el orden, hacer que se cumpla el derecho, ¿ok? Sí. Entonces, cuando alguno de ellos no llega a cumplir con esa función, ahora sí se inician los procedimientos administrativos para sancionar o no sancionar si él no cumplió con esa función. Pero eso no es parte del derecho constitucional. ¿Sí entendimos la diferencia? Sí. Ok. Ahora, ¿qué es el derecho administrativo? Bueno, la administración pública ya vimos, ¿no? Es la actividad a través del Estado y los auxiliares que tienden a satisfacer intereses colectivos. Ahora, cuando es distinto una actividad administrativa con una actividad jurisdiccional. No me acuerdo si con ustedes vimos el concepto de jurisdicción. ¿Qué era la jurisdicción? Vimos jurisprudencia. Jurisprudencia, ¿verdad? Bueno, no. Ok. Aquí, el concepto de jurisdicción, ¿qué es? Es la facultad que tiene un sujeto para aplicar el derecho, para aplicar una norma. Así, para hacértelo simple y sencillo, es eso, ¿no? La facultad o potestad que se tiene para aplicar el derecho. Entonces, aquí en este último párrafo, lo que yo te explico es una distinción entre la administración pública o la actividad administrativa del Estado y su actividad jurisdiccional. La actividad administrativa va a ser
cuando tienda a proteger su propio interés como Estado, pero su propio interés, ¿no? Crear una dependencia, comprar un terreno para que ahí esté el CIS, o eso es derecho administrativo o es actividad administrativa. Lo que el Estado vaya a hacer para cumplir con su fin, ¿no? Para cumplir con el objetivo. Y la actividad jurisdiccional será cuando la autoridad imparta derecho, aplique el derecho. Ese es lo jurisdiccional. Entonces, lo jurisdiccional, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero lo jurisdiccional, o el término jurisdiccional, lo aplica el poder. ¿Tú qué poder crees que lo aplique? Si la jurisdiccional o el término jurisdiccional es la facultad de aplicar el derecho o aplicar la norma, ¿cuál de los tres poderes o tres órganos tendría esa facultad? Ejecutivo, legislativo, judicial. Judicial. Exactamente. El poder judicial es el que de primera instancia tiene la aplicación o la función de aplicar el derecho, ¿ok? Sí. Vale. Y entonces podría ser que el del poder legislativo no entraría también, bueno, podría ser en la creación de... Ok, sí y no. No te quiero hacer bolas. Pero sí, porque él en algunos momentos, para cumplir con su propio fin, realiza actividades administrativas, ¿no? Crea órganos, crea dependencias para cumplir con el proceso legislativo, ¿no? Crear la ley. Pero en términos, y lo vamos a ver en la siguiente unidad, que existen dos conceptos o dos formas de percibir la actividad del Estado. Una forma o una actividad formal y otra material. En cuanto a lo que es la formal, pues solamente se refiere a ver, Poder Judicial aplica derecho, Poder Legislativo crea derecho y el Poder Ejecutivo, bueno, es el presidente, ¿no? Nos representa, ¿no? Entonces, en esa cuestión solamente es el Poder Legislativo, desde el punto de vista formal, pero desde el punto, se refiere a el sujeto que lo hace, que lo aplica, pero desde el punto de vista material, nos referimos a la actividad misma, ¿no? Bueno, el propio Poder Legislativo sí tiene en algunas cuestiones actividades administrativas. Todas las dependencias, perdón, todos los órganos en algún punto llegan a tener actividad administrativa. ¿Por qué? Porque si no tuvieran esa actividad, no podrían cumplir con su fin, ¿no? Entonces, el punto de vista material lo que atiende es la actividad esencialmente, no al órgano que lo emite, no al órgano que lo está aplicando, que lo está realizando, sino a la actividad misma. Pero lo vamos a ver más adelante, Raquel, para no hacerte bolas. Sí. Sí, pero sí, digo, sí, el derecho, el poder legislativo también realiza actividad administrativa. El punto nada más es que tú contemples o que sepas perfectamente la diferencia entre la actividad administrativa y lo que es la actividad jurisdiccional, que son distintas, ¿sí? Sí. Ahora, sí, dentro del derecho privado tenemos, ahí estaba tomando, sí, ya se había, no, pero todavía no se agrega Abraham. Ok, dentro de el derecho privado está el derecho civil, ¿no? Que es derecho civil, derecho mercantil y internacional privado. Entonces, bueno, ¿qué es el derecho civil? La definición como tal es, pues bueno, regula las principales relaciones civiles de las personas y determina consecuencias esenciales de los hechos y actos de la vida humana. ¿Cuáles son esos hechos y actos? Bueno, como ejemplo, nacimiento, mayoría, matrimonio. Determina también la situación jurídica del ser humano o del sujeto frente a otro sujeto, como puede ser capacidad civil, deudas o créditos, y en relación a las cosas, que tenemos como ejemplo propiedad y usufructo, ¿va? Entonces, las podemos dividir, esta rama del derecho se divide o se contempla
de las personas, las relaciones familiares, la propiedad y demás derechos reales u obligaciones, contratos y sucesiones. La dividimos en la última parte, te hago ahí como la división: personas, derecho familiar, derecho de bienes, derecho sucesorio y derecho de las obligaciones. En cada una te pongo específicamente algunos ejemplos de a qué se refiere el derecho de las personas, ¿no? Es la personalidad jurídica, capacidad, estado civil, domicilio, ¿no? El derecho familiar, pues bueno, refiere al matrimonio, divorcio, legitimación, adopción, patria potestad, entre algunos. Y el derecho de bienes, pues hablamos de posesión, propiedad, usufructo, uso, habitación, servidumbres, todo lo que tenga relación con el bien de las personas, o con los bienes, mejor dicho, de las personas. Y derecho sucesorio, que bueno, habla de lo que son las sucesiones testamentarias y legítimas, ¿no? No me voy a meter a detallar cada uno de ellos, porque solamente es el que tú tengas el concepto general de lo que abarca el derecho civil, ¿sí? Sí. Ok. Y bueno, ya creo. Ajá. Derecho penal, revolví mis diapositivas, porque, bueno, derecho penal está contemplado dentro del derecho público, ¿ok? Y es el conjunto de normas que determinan los delitos, las penas que el Estado impone a sus delincuentes y las medidas de seguridad que él mismo establece para prevenir la criminalidad. Aquí, digo, es importante para mí hola, Abraham. Ya se conectó, pero... Hola. Buenos días. Buenos días, profe. Más vale llegar tarde, pero llegar. Sí, eso sí. Órale. Estamos bien. Oye, bueno, a ver, te platico rapidísimo para como ponerte al corriente. Estamos en la unidad 6 viendo lo que es la teoría general del derecho y hablamos de lo que son los conceptos de derecho público, derecho privado, cuáles son las características en derecho público y derecho privado y, bueno, las ramas o las disciplinas que son del derecho público, del derecho privado y algunas disciplinas que son auxiliares, ¿va? Entonces, estoy dándoles los conceptos de lo que es el derecho, de alguna de las ramas o de las disciplinas de los derechos, o bueno, del derecho público y privado. Y, bueno, ahí estamos nada más comentando sobre ello. Ya desde la semana pasada o antepasada, ya creo que ya tiene ratito, el resumen que les subí a la plataforma. Y me gustaría que ustedes... No sé si ya lo leyeron. Ya. Bueno, yo nomás le eché un ojo, pero no lo leí completo. Yo nomás lo vi, ok, bueno. Ojalá tengan la oportunidad de leerlo, digo, porque todo lo que les estoy explicando ahorita viene ahí, pero a lo mejor si no me lo entienden así, leyéndolo pueden comprenderlo mejor. Entonces, léanlo, si tienen alguna duda, pues me la van diciendo en la siguiente sesión, ¿vale? Vamos a acostumbrarnos, que al menos yo como no los veo, no me acostumbro a esto de en línea, pero está súper padre. Órale. Va, entonces, a ver, seguimos con lo que es el derecho penal. Bueno, decíamos que era el conjunto de normas que determinan delitos, penas que el Estado impone a delincuentes, así como las medidas de seguridad que establece para la prevención de la criminalidad. Aquí nada más digo, el derecho penal es como la parte punitiva o la parte, pues sí, de castigo que el Estado tiene para hacer valer su norma, para hacer valer el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, esta parte punitiva o el concepto de lo que abarcaba el derecho penal en el desarrollo del derecho penal se ha ido modificando. De acuerdo a la sociedad, de acuerdo a los aspectos que protegía, que no se protegían, y a las penas que se sancionaban o que se establecían, que anteriormente eran desproporcionadas, eran crueles, eran inhumanas, y, por ejemplo, no contemplaban las medidas de seguridad para la prevención, solamente el derecho penal contemplaba las penas, punto, ¿no? Y hoy en día, pues ya se manejan tanto los delitos, las penas que se establecen, así como medidas para prevenir la criminalidad o la delincuencia, digámoslo así, ¿no? Eso, todo ello, lo abarca el derecho penal. Ahora, ¿qué concepto tiene de delito? Que para mí es como lo más importante que ustedes sepan del derecho penal. ¿Qué es el delito?
Para nuestro ordenamiento jurídico, actualmente, porque igual el delito o el concepto del delito ha ido evolucionando, pero en la actualidad es concretamente una acción antijurídica, típica, culpable y sancionada con una pena. Bueno, debe de estar en términos sencillos, pues un delito, para que se considere delito, debe estar establecido así en el ordenamiento jurídico, a lo que se refiere con el que sea típico. Ya debe de estar escrito que esa acción o ese hecho o ese acto que se cometió es un delito, ¿no? Por eso dice que debe ser típica. Dice que debe de ser antijurídica porque tiene que ir en contra de lo que establece o lo que pretende proteger el propio ordenamiento jurídico, ¿ok? Culpable, pues vaya, hablábamos la vez pasada o desde el inicio de las sesiones de lo que era la culpabilidad y la imputabilidad, ¿no? Bueno, que alguien tendría que resultar culpable de ese acto, de ese hecho. Y obviamente que debe de tener una sanción. Si esas cuestiones, el ordenamiento jurídico, alguna de ellas no lo establece, entonces no hablamos de un delito. Si no es típica, bueno, reúne que es antijurídica, que es culpable, que sí tiene una pena, pero no es típica porque el ordenamiento jurídico no lo estableció como un delito, pues no puede ser delito, ¿no? Resulta que sí es jurídica, típica, culpable, pero no existe una pena. El código, el ordenamiento jurídico no establece una pena. Bueno, entonces no se puede considerar delito, ¿no? Entonces, así lo habla una corriente o una teoría, una corriente doctrinaria, ¿no? Les comentaba, la evolución de este concepto, bueno, el concepto mismo ha ido desarrollándose y ha ido evolucionando. Pero, pues es importante que ustedes al menos tengan conocimiento de qué se considera como delito, y son estas 4 características para que sea considerado como delito, que sea una acción antijurídica, típica, culpable y con una pena, ¿vale? Sí, yo tengo una duda. Dime. ¿Aquí sí entra el derecho constitucional o tampoco entra el derecho constitucional? ¿Por qué el derecho constitucional, Raquel? Porque dentro del castigo que le toca al delincuente, Okay. puede que lo sancionen por medio de jurisprudencia o por medio de lo que diga la Constitución, ¿no? Bueno, yo digo. Algo así. Bueno, sí, digo sí, porque decíamos cuando vimos la jerarquización de la norma, cómo es que se aplica la norma, ¿no? Y cuando vimos las fuentes del derecho, vimos que en qué primer término se aplica la ley, luego se aplica jurisprudencia, luego costumbre, doctrina y al final principios generales del derecho, ¿no? O al revés, perdón, principios generales del derecho y al final también, ¿no? Entonces, sí, pero son conceptos muy distintos, Raquel. Entonces, no los confundas porque el Estado siempre va a intervenir. Interviene en cualquiera de los derechos, obviamente interviene el Estado, porque es el que salvaguarda los intereses de una colectividad, ¿no? Todos estamos de manera sujeta al Estado, todos somos súbditos del Estado. Pero para distinguir entre una rama de derecho público y derecho privado, tienes que ver la forma en que el Estado interviene. Si el Estado está interviniendo como parte, entonces es un derecho privado. Si está interviniendo como juez, como soberano, como Estado meramente, entonces es un derecho público. Y en el caso del derecho penal, el Estado está interviniendo porque está aplicando la ley, la Constitución, la norma o la jurisprudencia, pero lo está haciendo de una forma soberana. No pone los intereses de los particulares, no los hace prevalecer, sino simplemente su objetivo es aplicar la ley, ¿ok? Entonces, por eso la importancia de distinguir entre derecho público y privado solo es para que tú sepas en qué rama del derecho lo vas a ventilar. Lo vas a ventilar dentro del derecho penal. Bueno, tú vas y dices, ¿qué es el derecho penal? Lo que se relacione con delitos, bueno, es derecho penal.
Tú vas y dices, ¿sabes qué? Es que yo tengo una boda. Ah, ¿de qué tipo es entonces? Ah, pues es derecho civil, ¿no? Incluido en el ramo de lo familiar, pero es derecho civil, porque va a regular solamente la relación entre particulares, ¿no? Cuando te dicen, oye, es que van a reformar la Constitución. Ah, entonces eso tiene que ver con el derecho constitucional, ¿ok? Cuando tú dices, oye, ¿sabes qué? Es que tal sujeto, tal funcionario no cumplió con sus deberes. Ah, bueno, entonces eso tiene que ver con derecho administrativo, ¿no? Es para saber tú a qué rama del derecho te vas a abocar y saber qué ordenamientos le son aplicables. Yo, por ejemplo, te digo, si se meten a robar ahorita tu casa, Dios no lo quiera, tocamos madera, pero si se metieran a tu casa a robar, ¿tú cómo lo ventilarías? ¿Con el derecho constitucional? ¿Con el derecho civil? ¿Con qué derecho lo ventilarías? Derecho penal. Exacto, ¿no? No le puedes decir, no puedes regular ese suceso, ese hecho o ese acto con el derecho constitucional. Porque sí, a pesar de que la Constitución, bueno, y hasta eso no lo dice la Constitución, lo dice el Código Penal, ¿no? Lo que son considerados como hechos delictuosos, pero no es una aplicación del Estado, ¿no? Entonces, cuando se trata meramente de delitos, así de simple, penas, delitos, medidas de seguridad para evitar que se vuelva a delinquir, eso tiene que ver con derecho penal. Así de sencillo, ¿va? Sí, Ok. gracias. No, de que al contrario. Ahora ya no sé cómo seguirle. Esperen. Ahí. Ya mis flechitas no. ¿Qué es el derecho mercantil? Derecho mercantil es parte del derecho privado. Acuérdense que tenemos en el derecho privado civil y mercantil y de derecho internacional privado. ¿Ok? Derecho mercantil es área o rama del derecho privado y se encarga de estudiar los preceptos que regulen actividades de comercio o cualquier actividad similar a ella, así como las relaciones jurídicas que se deriven de esa norma. Los actos de comercio se establecen en el artículo 75 del Código Civil, pero hay dos diferencias, o ahí quiero puntualizar solo una cosa. Derecho mercantil tiene que ver con actos de comercio, pero de manera masiva, así decir, ¿no? A gran escala. Y solo son los actos que así se establezcan que serán regulados por el derecho mercantil, ¿no? El propio ordenamiento te dice, bueno, serán regulados por derecho mercantil, estos actos, punto. Pero refieren a actos de comercio. Y aquellos actos que son establecidos por el artículo 75 también son actos de comercio, pero serán regulados por el Código Civil. Aquí, tarea. Yo solo quiero que ustedes me digan cuáles son los actos de comercio que son regulados por el derecho civil y que se establecen en el artículo 75. ¿Sí? Podrían ser ¿Mande? un ejemplo podrían ser las exportaciones. No. Derecho exportaciones, no. Eso tendría que ver más con derecho internacional mercantil. Las aduanas, ¿Mande? ¿no? ¿Cómo se dice? Las aduanas. Las aduanas, igual, también tiene que ver con Igual. derecho internacional, pero mercantil. Aquí hablamos de derecho mercantil, pero es el derecho interno dentro de nuestro Estado. Son actos de comercio entre particulares. La diferencia entre los actos de comercio de derecho civil y el derecho mercantil es que en el derecho civil son de bajo monto y son actividades comunes, compra-venta, arrendamientos, etcétera, ¿no? Esos actos también son actos de comercio, pero son regulados por el Código Civil, es decir, por materia o derecho civil. Y actos de derecho, derecho mercantil son actos de comercio que son a grandes escalas o masivamente, pero que rebasan un monto específico, ¿ok? Por ejemplo, compra-ventas que hagan una empresa, Walmart, con, no sé,
ay, otra cosa, otro Walmart, que no se refieren a exportaciones, sino dentro de empresas de aquí mismo del estado, ¿no? O de otro estado, pero dentro del país. Cuando tú ya intervienen países distintos a México, estás hablando de derecho internacional, relaciones con otros países. De cualquier materia es derecho internacional. Por eso decíamos que el derecho internacional tiene ahí una peculiaridad, porque hay derecho internacional civil, hay derecho internacional penal, derecho internacional mercantil. Regula esas materias o esas funciones, sí, esas ramas o esas áreas, pero a nivel internacional, ¿sí? Sí. Ok, entonces, para que ustedes tengan claro cuáles son los actos de comercio que serán regulados por el Código Civil y cuáles son los actos de comercio que sean regulados por el derecho mercantil, de tarea van a tener buscar el artículo 75 del Código Civil y ver cuáles son los actos de comercio. En concreto, son esos, y ahí te van a decir, compra, venta, arrendamiento, que no rebasen determinado monto, algo así, serán regulados por este código. Entonces hablamos de materia civil, y todo lo demás estará regulado por el derecho mercantil, ¿vale? La característica es que son actos de comercio, sí, pero a grandes escalas y rebasan determinados montos a empresas, para que ustedes lo puedan identificar más, ¿no? No entre particulares, pero más a empresas. ¿Cuáles son actos de comercio mercantiles? Títulos de crédito que rebasan determinados montos, por ejemplo, pagarés, puede ser un acto de comercio, pero que se ventila en materia mercantil. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Sí, Abraham? Sí, Ok. Vale, entonces ya tienen esa tarea, ver cuáles son los actos de comercio que establece el Código Civil y cuáles son los actos de comercio que se restablecen por el Código Mercantil. ¿Sí? Sí. Para sí, las profe. tareas, como ustedes no me la pueden ya dar por escrito, entonces mándenmelas a mi correo. Yo Así. no tengo su correo. No tienes mi correo. Ay, bueno, ¿no tienes mi correo? No tienes mi No. correo. Se los puse. Ah, si no me lo pasas, Raquel. Sí. Ah, va. Que tampoco tengo sus números, por cierto, pero pero bueno, si se pueden pasar mi correo, sí, sí se los di. Si no se las escribo en la pestañita, ahí les escribo mi correo. Ahí mándenme sus tareas muy sencillas, muy breves, o bueno, lo que es el código, lo establece el Código Mercantil, Ley General de, bueno, es el código, ajá, y el Código Civil, ¿va? Ahora, Sí. ¿cuál es el derecho procesal? Derecho procesal es parte del derecho público o es ordenamiento público y o son las reglas destinadas a la aplicación de las normas del derecho a casos particulares, ya sea con el fin de esclarecer una situación jurídica dudosa o con el propósito de que los órganos jurisdiccionales declaren la existencia que determinada obligación y en caso necesario ordenen se haga efectiva. ¿A qué nos referimos? ¿Cuáles son los órganos jurisdiccionales, Raquel? Me dijiste hace ratito. Eran las dependencias del gobierno. No. ¿Quién realiza la actividad jurisdiccional? Aplica derecho. El poder judicial. Exactamente, el Poder Judicial. Entonces, cuando digo yo órganos jurisdiccionales, nos referimos a los Poder Judicial, ¿no? Lo que es jueces, magistrados, ¿no? Que dependen del Poder Judicial, son los que imparten o aplican el derecho. Pero esta aplicación del derecho no la pueden realizar de manera arbitraria o a su leal saber y entender, ¿no? Sino lo tienen que realizar a través de normas previamente establecidas a casos particulares en concreto, a las circunstancias de hecho que se les planteen, ¿no? A los conflictos que en concreto se les planteen, ¿no? ¿Y cuál es su fin? Pues dictar una sentencia, esclarecer una situación jurídica dudosa.
un conflicto, ¿no? Un conflicto de intereses, bueno, lo que pretenden es esclarecer, llegar a la verdad y dictar una sentencia, ¿no? Ya sea para que se haga cumplir con una obligación de alguna de las partes o para que se haga o se ordene, se haga efectiva esa obligación. Si estamos, es el proceso nada más para aplicar el derecho. Eso lo tiene que ver el derecho procesal. Todo el procedimiento de un juicio lo tiene que ver el derecho procesal, ¿no? Pero hablamos de todas las materias, no solamente de materia penal, de materia civil, no. De todas las materias, lo que es el desarrollo para que la autoridad jurisdiccional o los órganos jurisdiccionales, que es el Poder Judicial, apliquen la norma, esa forma de aplicar la norma, lo estudia el derecho procesal, ¿sí? Sí. Ok, ahí, y ya. Dios, creo que me quedé corta. Pero bueno, la siguiente unidad, vamos a ver la unidad 7, si no mal recuerdo. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí. Ay. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, de todo esto, pues nada más de los conceptos de los distintas ramas del derecho es en cuanto a la unidad 6, que es la teoría general del derecho. ¿Siguen viendo mi pantalla? No, ya no. No. Ay, perdón. Ya se cortó. Bueno, y en la siguiente unidad vamos a ver la unidad 7, que si no mal recuerdo, ahorita les digo que es, no recuerdo qué es, pero ahorita les digo, pero tiene que ver con lo que hablábamos del derecho público y el derecho privado, y ya ahora sí las diferencias en concretas del derecho constitucional y el derecho administrativo, así como las demás materias o ramas específicas del derecho, como es derecho militar, lo que es el derecho, bueno, ya no recuerdo otra, pero ahorita les digo. Para que ustedes puedan más o menos leer un poco. Les voy a subir unos links para que puedan leer un poco. Ah, no, perdón, vamos a entrar a la unidad 9. Que es derecho constitucional, derecho administrativo, ya vamos a ver como de manera detallada cuáles son las distinciones entre uno y otro, y los conceptos de la función del Estado en sentido material y en sentido formal, que era lo que te comentaba Raquel, de la actividad jurisdiccional, lo que es la actividad legislativa y lo que es la actividad administrativa. Y las características que tienen estas funciones, así como conceptos de derecho penal, derecho mercantil, internacional civil, mercantil, agrario y laboral. Mercantil ya lo vimos, solamente estaríamos hablando del derecho agrario y laboral, que son derechos contemplados como derechos sociales, ¿sí? Sí. Ok. Bueno, chicos, nada más de tarea para que me la manden a mi correo es que me establezcan cuáles son los actos de comercio que señala el Código Civil en el artículo 75 y ahorita les digo del Código Mercantil, no se llama mercantil. Creo que me va a cortar esto, pero... ¿Ven mi pantalla? No. No. Ah, está bien. Se llama Ley de Sociedades Mercantiles en el artículo... Ok, bueno, no. Artículo 75, Código Civil, los actos, actos de comercio que se consideran dentro del área civil. Y en derecho mercantil, pónganme ejemplos de actos de comercio que se consideren mercantiles. ¿Va? Sí. Solo eso. Ah, bueno. Sí, sí. Las jóvenes. ¿Y cómo se sienten con esto? Bien raros. Ah, ¿Verdad? No los sí. puedo ver, pero sé que me escuchan, entonces sí, es un poco extraño, pero está padre, oigan. Sí. Un poco. Están en sus casas durmiendo. Yo ya me desperté, ¿no es cierto? De seguro, Abraham, tú solo te despertaste y te pusiste en la pantalla nada más para... Y hasta eso llegaste tarde. ¡Qué barbaridad, Abraham! Ay, sí, puede ser. Es que no tenía que perder la costumbre. ¿No es cierto? Exactamente, la bonita costumbre de llegar al salón tarde. Tienes toda la razón. Bueno, jóvenes, nos vemos la siguiente clase el jueves a las 9. ¿Va?
Sí. Les voy a subir el link para la siguiente unidad, que lo puedan leer, espero que lo puedan leer. Si no, pues acá les vuelvo a hacer una presentación. Y si tuvieron alguna duda de esta unidad, de la 7, que es Teoría General del Derecho, me la puedan preguntar la siguiente sesión. Y les Ok. sus tareas. Ahorita en el link les voy a subir mi correo electrónico para que lo puedan consultar y ya me las manden, ¿sabes? Ujú. Pues Sí. muchas gracias. Gracias a usted, profe. Bye. Ya.